teníamos años que queríamos visitarlos aquí. Y finalmente el sueño se realizó y estamos aquí con ustedes, aprovechando estos momentos, ¿no?, para conversar sobre las misiones, que realmente las misiones no es nada más que ver el Padre Nuestro realizado. Porque el Padre Nuestro dice, hágase su voluntad, ¿no?, aquí en la tierra como en el cielo, básicamente, es lo que dice. Así que misiones es querer ver el reino de Dios aquí en la tierra. Obviamente no estoy hablando de la segunda venida de Jesús, ¿no? Porque hasta entonces vamos a ver el reino de Dios en su plenitud. Pero de una forma, el reino de Dios se ve en la iglesia cristiana hoy en día, en una forma parcial, pudiéramos decir. Así que nuestro anhelo personal, Ivonne y yo, es de ser buenos misioneros. Mi título es obispo y espero no haber decepcionado a nadie porque no traigo, ¿cómo se llama la tierra esta? No traigo, no. Es que nuestra tradición, la tradición metodista libre, los obispos somos presbíteros elegidos al puesto, pero no es realmente otro rango. Es otro nivel de supervisión, pero no es... no somos, bueno, esperamos no ser presumidos, ¿no? Debemos ser siervos, como cada uno, ¿no? Somos siervos. Ahora, el tema de las misiones se encuentra no desde el libro de los Hechos, pero desde el libro de Génesis. Ciertamente, estoy seguro que lo han estudiado. Y a mí un incidente, digamos, en el Antiguo Testamento que casi no se relaciona con misiones es la Torre de Babel, en que la gente decidía hacer esa torre, ¿no? Y la razón por la cual deciden hacer la torre es para no ser esparcidos. Porque después del diluvio, Dios instruyó que tenían que ir, multiplicar, llenar la tierra. Pero ellos hallaron un lugar llano, que se llamaba Sinar, y ellos decidieron construir una torre para no ser esparcidos. Porque yo digo que Dios está buscando un pueblo dispuesto a ir. Y hay algo adentro del ser humano que no quiere dejar casa. ¿Verdad, hermana? Es que estábamos conversando antes. Pero no es solamente ella y no es solamente yo. Hay algo dentro del ser humano que quiere guardar el nido. Bueno, a veces los jóvenes no. A veces los jóvenes quieren salir y hacer aventura. Pero básicamente el ser humano quiere quedar donde la vida es segura, donde se conoce y es conocido la persona. Pero Dios está buscando un pueblo dispuesto a ir. Y en la Torre de Babel ellos dijeron, no vamos a ser esparcidos, vamos a quedar, vamos a edificar una torre para renombre de nuestro y para no ser esparcidos. Y Dios, ustedes saben la historia, Dios confundió los idiomas y ellos tuvieron que ser esparcidos. Porque yo digo, o sí, Dios va a hacer que las buenas nuevas sean predicadas a todas las etnias. Panta ta etne, ¿no? En la gran comisión, ir a todo el mundo. Panta en griego, panta ta etne, a todas las etnias. Y Dios no ha hecho ninguna persona desechable. De las 7,5 mil millones de personas que existen en planeta Tierra ahora, no hay ninguno desechable. No hay ninguna persona que Dios no ha creado.
todos son amados por Él. Pero la mayoría de ellos existen en una miseria espiritual y una miseria física, guerra en casa, guerra fuera de casa, familias rotas, relaciones quebrantadas, y esto no es lo que Dios quiere. Dios quiere amor y paz. Y nosotros somos el pueblo mensajero. Por eso estoy poniendo como una base, ¿no?, de misiones. Desde Génesis a Apocalipsis, la Biblia es la historia de un Dios buscando un pueblo dispuesto a ir. Pudiéramos hablar de Tera, padre de Abraham, y Dios le invitó a ir a la tierra prometida, ¿no? Después de Tera, pues Abraham, obvio. Otro que tenía que dejar a Harán e ir a la tierra prometida. Pudiéramos hablar de Jonás, el misionero prototípico del Antiguo Testamento, aunque no era buen misionero, pero tuvo fruto. Imagínate un misionero y su mensaje es: ustedes todos van a morir. No es muy llamativo el mensaje, pero le funcionó. Otra historia del Antiguo Testamento, que es una historia misionera, que muchas veces no entendemos que es misionero, es la historia de Boaz. ¿Cómo es? ¿Boaz? ¿Boaz? Boaz, el que se casó con Ruth, ¿sí? Boaz. Entonces, Boaz, solamente recordándoles, Boaz es un judío, un hebreo, ¿no? Y hay ese hombre de la tribu de Benjamín que hay hambre, hay sequía, y él sale a otro país y sus hijos se casan con niñas de Moab, ¿no? Y los hijos mueren y él muere, y entonces regresa la mamá, Noemí, juntamente con la nuera que era Ruth, y llegan aquí. Entonces Ruth es extranjera. Este es mi punto. Ruth no es hebrea. Y ella llega al pueblo, y ustedes seguramente se acuerdan de la historia, que ella va a la cosecha de la cebada, y después de todo, ella se casa con Boaz. Y viene siendo como tatarabuela de David, del rey David. ¿Por qué será una historia misionera? Porque a veces el misionero no va, sino que acobija al que viene. Tapa, como él la cubrió con la frazada, no sé cómo dicen aquí, frazada, cobija, sí, manto. la cubrió. Y entonces a veces el misionero es el nativo del país que recibe al extranjero. Y Boaz nunca salió a ser misionero, mas sin embargo tenía un espíritu misionero, porque ministró a la otra muchacha que venía de Moab. Entonces yo creo que misionero no es solamente cuestión de dónde, es cuestión de corazón, de realmente ministrar a personas que no son como yo. En mi país, Estados Unidos, tenemos la gran problemática de la división racial entre los anglosajón y los africanos americanos. Esa es la gran problemática en mi país. El racismo, que es muy profundo, es un problema muy grande para nosotros. Y entonces un misionero en mi país tiene que enfrentar el problema del racismo y tiene que cruzar las barreras de las razas. Así que cuando Ivonne y yo volvimos de Chile hace 11 años, porque servimos como misioneros 28 años,
18 años en México, 10 años en Chile, ¿no? Y después de esos 28 años, la iglesia me seleccionó como obispo y tuvimos que volver a Estados Unidos. Estando en Estados Unidos ya, escogimos vivir en un barrio africano-americano. ¿Por qué? Porque este es el espíritu misionero, de cruzar barreras, de ministrar a personas no como nosotros. Y a veces el misionero va y a veces el misionero recibe los que vienen. Pudiéramos hablar de Isaías. El Señor dice, ¿quién enviaremos? E Isaías dice, ¿qué? Heme aquí, envíame a mí, ¿sí? Pudiéramos hablar, bueno, ya en el Nuevo Testamento de Pablo, de Timoteo, de Silas, de Bernabé, de todos los misioneros, incluso de Jesús mismo, que abandonó el lugar y la gloria y los derechos que él tenía para venir a esta tierra. Es que un misionero abandona. La semana pasada estábamos grabando la historia de Lucas para YouTube. Yo tengo un canal de YouTube, ¿no? De las historias bíblicas. Y estábamos grabando cuando Jesús dice, el que no, bueno, según la traducción, el que no odia a madre y padre, ¿se acuerdan de la historia, no? Y no es digno de ser mi discípulo. Y la palabra realmente no es odiar, la palabra es el que ama a papá y mamá más que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Pero el punto es que Jesús nos amó tanto que abandonó el cielo y el misionero siempre abandona cosas para recibir otras cosas. No hay misionero de los que van y de los que cubren los que vienen. Todo misionero abandona cosas, abandona sus derechos, abandona su seguridad. Perdón, Ivonne, que te pongo como ejemplo, pero Ivonne es un buen ejemplo. Que ella no tiene pena en hablar a la gente de Jesús. Pero ella lo hace porque no le importa el orgullo. Ella ha abandonado el orgullo. ¿Me entiende la idea? Cuando uno deja de pensar qué van a pensar de mí, cuando uno abandona esa protección, ese escudo personal, uno tiene la libertad de hablar a la gente de Jesús. Yo no soy tan, ¿cómo se puede decir? Vulnerable como ella para hablar con la gente. Yo digo, no, si ellos quieren saber de Jesús, tiene que darse la oportunidad y tengo que hacer una amistad con ellos primero. No, ella va directamente y les habla de Jesús antes de conocerlos. Y a veces, muchas veces, ellos son tocados por Dios. Bueno, no es que quiero que todos seamos como Ivonne, pero la idea es, el misionero abandona. Desde Abraham a Jesús, a Pablo, para ir a un lugar tenemos que dejar un lugar. Tú no puedes estar aquí y en Lanzarote, o aquí o allá, pero no en ambos lugares. Y a veces, yo he trabajado con muchos misioneros, y a veces los misioneros están en el campo de misiones, pero sus corazones los han dejado atrás en su país nativo, ¿no? Ellos no quieren estar donde están. Ellos están con la figura de misionero, pero sin el corazón de misionero. Bueno, este es como un trasfondo. El tema es España. Y es un tema complicado, como ustedes saben. España no ha sido, hasta ahora, no ha sido un campo tan fructífero
como África, como Asia. En Asia ahora la iglesia está creciendo como, en forma increíble, ¿no? En Asia. Estoy hablando de, no voy a mencionar países, pero en Asia, ¿no? Incluso la iglesia metodista libre está creciendo en forma espectacular. Pero en los países del occidente, como España, como Francia, como Alemania, como Gran Bretaña, como Estados Unidos, como Canadá, en esos países desarrollados y países más o menos adinerados, no hemos mirado el mismo fruto. Y yo tengo algunas teorías. Una de las teorías es que pensamos que el Evangelio es para aliviar al pobre de su miseria. Entonces vamos a África y vemos a unos niños sin ropa, hambrientos, y tenemos misericordia de ellos y decimos, bueno, vamos a ministrarles y les ofrecemos comida y ellos dicen, bueno, el cristianismo es bueno porque mire, me han dado comida, me han dado ropa. Pero vamos a Francia y no hay niños desnudos, no hay niños, bueno, puede ser que hay, pero no por falta de recursos, no hay niños desnutridos. Y decimos, entonces no tenemos nada que ofrecerles. Pero eso es una mentira. El Evangelio no tiene nada que ver con el dinero. Esa es una perversión del Evangelio de la prosperidad. Sí, de pensar que el Evangelio tiene que ver con éxito, con dinero, pero no es. El Evangelio es un bienestar del ser total de la persona. Y si el malestar, se puede decir, si el malestar del africano se ve en su falta de ropa y comida, el malestar en nuestros países se ve en las relaciones quebrantadas, los destrozos interiores que existen en las vidas de nuestros vecinos. Porque sus vidas, yo no sé ustedes, pero mis vecinos, yo tengo un vecino cristiano y ellos están bien. Los demás es un desastre. Se casan 2, 3, 4 veces, 5 veces. Y después me preguntan, o se preguntan, ¿por qué yo no puedo mantener una relación? Y tú y yo sabemos la razón, ¿no? Porque el ser humano es egoísta hasta que Dios lo cambia. Pero para ministrar a la gente de nuestro mundo, del primer mundo, del mundo adinerado, para ministrarles, tenemos que deshacernos de la idea de que el Evangelio tiene que ver con mejorar el estatus económico. Eso no es el punto del Evangelio. Es para rectificar las relaciones entre el ser humano y su prójimo y el ser humano y su Dios. Todo es relación. Lo que se perdió en el huerto de Edén fue la relación entre Adán y Eva y Dios. Eso fue roto, y la relación entre los seres humanos que se ve cuando los hijos se matan. Un hijo de ellos mata al otro hijo de ellos. La ruptura de las relaciones es la esencia del pecado. Y entonces la esencia de la salvación es cuando es la sanidad de las relaciones, tanto la relación horizontal como la relación vertical. Entonces, parte de la culpa es nuestra, la culpa de no tener mucho fruto en nuestros países. Y yo creo que nosotros mismos nos hemos encadenado con el concepto de que el Evangelio es para mejorar la condición social de la persona, y no lo es. Es para restaurar el bienestar de la persona, especialmente sus relaciones. Y entonces, cuando hablamos de la salvación con nuestros vecinos,
tenemos que tener un vocabulario nuevo de qué es la salvación. Yo creo que no sabemos, en nuestros países, que no sabemos bien hablar la jerga, ¿se dice la jerga? Hablar la jerga actualizada del Evangelio. Y no vayan a pensar que yo soy un liberal. Yo no soy liberal, yo soy muy conservador con la Biblia, ¿no? Pero, ¿a qué voy? En el pasado, nuestras culturas tenían como base el concepto de la culpabilidad. Cultura a base de la culpa. En el mundo básicamente hay tres tipos de culturas. Culturas con base en la culpa, con base en el miedo o el temor y en base a la vergüenza o la pena, ¿no? Estas son las tres bases que se habla. En nuestra cultura, que era antes cristiana, estoy hablando de Europa, que venimos de culturas que antes eran culturas cristianas. Cada pueblo tiene su catedral, tiene al crucifijo ahí de Cristo, ¿cierto? Y lo que se predicaba era: Cristo te puede librar de la culpa de tus pecados. Bien, es cierto, es bíblico, ningún problema. Pero en aquel entonces todo el mundo sentía la culpa de sus pecados. Entonces tenía llegada el mensaje: ¿cuál es tu problema? Culpa, yo he pecado. Bueno, Cristo murió para perdonar tus pecados. Así que había conexión entre el problema que el pueblo sentía y la forma en que se presentaba el Evangelio. Pero ¿qué pasa? La cultura cambia. Y hoy en día nadie piensa en sus pecados, mucho menos en un sentir de culpabilidad. La gente, las parejas viven juntos y no sienten culpa, porque no han sido instruidos. Así que ellos no tienen esa sensación de culpabilidad. Y yo temo que nosotros estamos utilizando palabras y mensajes de salvación que no ministra realmente a la necesidad que ellos sienten. Entonces, en África es una cultura a base del miedo, porque ellos creen en los espíritus, y sí hay espíritus, ¿no? Ellos creen en los demonios y en los ángeles, y entonces en África la cultura es a base de miedo, y entonces la predicación tiene que ser sobre el poder de Dios para protegerte de los demonios y de los espíritus inmundos. Si tú estás predicando a africanos o personas descendientes de África, tienes que hablarles en la jerga que para ellos se escucha como buenas noticias. ¿Por qué? Porque estás ministrando a lo que les tienen aterrorizado, que es el miedo de los demonios. Entonces hablas del poder del Evangelio. Y si tú ves una iglesia africana, muchas veces el nombre de la iglesia incluye la palabra poder, porque para ellos es muy importante el poder. Bueno, ¿y qué tal nuestra cultura? ¿Qué es lo que aterroriza a nuestra cultura? Y muchos dirían que es la vergüenza. La vergüenza es parecida a la culpa, pero la culpa es personal, es lo que tú has hecho. Mientras la vergüenza es entre el grupo de amigos tuyos. Y entonces los medios sociales, si ellos te ponen un like, ¿se dice like? O un no like, ¿cómo es? Sí. Sí, me gusta o no me gusta. Esta es la presión social. Y si vivimos en un mundo de presión social y no de desaprobación de Dios, entonces las buenas nuevas de Jesús se tienen que presentar en una forma que ellos entienden, en una forma social.
No sé si me estoy explicando, pero es muy interesante el tema. Voy a retroceder un momento y me voy a repetir, porque no quiero que piensen que soy un hereje. Yo creo en la culpabilidad. Yo creo que hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios y necesitamos el perdón de Cristo para limpiarnos de toda maldad, etcétera, etcétera. Yo creo eso, ¿no? Mi punto es cómo presentamos el Evangelio a nuestros vecinos. Que hay muchas formas de presentar el Evangelio. Y si la única forma que sabemos es decir, Cristo te va a perdonar tus pecados, que si ellos no creen que tienen pecados, no es el mensaje indicado. Entonces, una de mis teorías locas, no creo que sea loca, una de mis teorías es que no tenemos mucho éxito en el evangelismo porque estamos hablando la jerga del siglo XVIII y no la jerga del siglo XXI. No estamos entendiendo el dolor de nuestros vecinos, porque por algo se lo llamamos buenas nuevas, el Evangelio. Y si no se escucha como buena, o sea, ellos deben escucharlo como algo bueno, no como algo malo. No son las malas nuevas, son las buenas nuevas, porque deben ser refrescantes para nuestros vecinos. Saber que ellos tienen una oportunidad de disfrutar un matrimonio bueno, que ellos pueden ser buenos padres y entender cómo criar a sus hijos. Eso sería bueno para ellos. Las buenas nuevas deben escucharse como nuevas buenas. Y si no estamos expresando bien el Evangelio. Entonces, si queremos llegar a España en este siglo XXI, yo creo que una de nuestras tareas es saber cómo presentar el Evangelio bien recibida. Y eso significa abandonar algunos ritos, algunas costumbres, algunas palabras predilectas del vocabulario cristiano y buscar nuevas formas de expresarnos, de expresar lo que Cristo hizo. Ahora, para su consuelo, Jesús casi nunca habló de la culpabilidad. Jesús no sabía utilizar las 4 leyes espirituales. Jesús casi nunca enfrentaba a la gente con su pecado. Yo digo para su consuelo, porque Jesús sabía tomar la persona, entender su punto de necesidad, su punto de dolor y moldear el mensaje de tal forma que fuera como algo bueno para ellos. Y esta es nuestra tarea. Seguramente hay personas aquí en España, cristianos, que han logrado que han podido encontrar las palabras y la forma de moldear el mensaje de Jesús de tal forma que llega a los oídos contemporáneos españoles. Seguramente hay personas así y hay que saber quiénes son. A lo mejor el pastor Carmelo ya está al tanto de esto, pero en mi país es un gran desafío saber cómo presentar el Evangelio a las personas que no aceptan la Biblia y que no aceptan el pecado. Y entonces, ¿cómo presentamos el Evangelio a ellos? También para su consuelo le digo que Cristo presentó el reino de Dios en muchas formas diferentes, según la necesidad de la persona. Así que es parte de nuestra tarea. Bueno, me voy a frenar para ver si hay pregunta o comentario. Ivonne. Entonces, para llegar con la persona, Sí. tal vez después vas a discipularle en Sí, la Biblia, sí. pero no empiezas con
Sí, gracias. La pregunta es que si en el proceso de discipulado, si vamos a hablar de la culpabilidad y todo. Y sí, mi idea es esta. Imagínate una navaja, ¿se dice navaja? Imagínate una navaja. La fila es la que penetra, pero por detrás de la fila hay todo un hierro. Y entonces lo que yo quiero que el cristiano del siglo XXI haga es, ¿con qué filo, cuál es la punta con que estás tocando o estás presentando el Evangelio? Pero después de ver cuál es la necesidad de la persona y cuáles son las palabras que vamos a usar para presentar el Evangelio, muy pronto vas a tener que llegar al fierro, y el fierro es que tú has pecado y estás destituido de la gloria de Dios y tienes que arrepentirte y tienes que crecer y tienes que... Pero yo no empezaría ahí. Yo no empiezo en evangelismo hoy en día, yo no empiezo con tú eres un pecador y vas al infierno. Yo no empiezo ahí. Es cierto, ¿no? Es verdad, pero yo no empiezo ahí. Yo empiezo con la necesidad de la persona. Por ejemplo, si está rota la relación, si sienten defraudada o lastimada, tal vez de afirmar, eres muy amada, Sí, intentar de expresar el corazón del Señor y el valor. sí, ¿cuál es el vacío en la vida de esa persona? Y mi observación es que hoy en día en nuestras culturas el vacío no es falta de ropa, no es que no tengo un coche, el vacío es relaciones rotas. Que todas las relaciones importantes en mi vida no son buenas. ¿Por qué? Porque si uno no está bien con su creador, es incapaz de tener buenas relaciones. Y o tarde o temprano se les deshace su vida. Sí. ¿Algún otro comentario o pregunta? Es lo que Sí, estamos haciendo, sí. enseñando y insistiendo en nuestra relación, nuestro testimonio, es la llave que abre. Sí, sí, Si sí, nuestro sí, vivir sí. es correcto, según Dios, entonces eso impacta en la sociedad. Sí. Hoy, si vamos con la Biblia, esto se puede convertir en un muro de hormigón que impide la relación. Es una barrera. En vez de ser una ayuda, es una barrera. Sí, no utilizamos el folleto, no utilizamos las evangelizaciones como antes impactaban. Más bien hoy buscamos en la llave de cómo poder ayudar y ellos en esa ayuda puedan ver la actividad de Dios sin tener que Exactamente, sí. enseñar a Dios en Sí. nuestra vida, en nuestra vida. Yo creo que el método más fructífero que yo estoy escuchando hoy en día es preguntar a la persona. Vamos a decir que tienes un amigo, Aaron. Tienes un amigo y tú estás tomando un café con él y tú le preguntas, cuéntame tu historia. Y él se cuenta su historia. Y al escuchar su historia, tú estás atento a cuál es la necesidad que él tiene. Porque te va a dar pistas, te va a dar ideas, ¿no? Y después él te pregunta, oye, yo he hablado mucho, ¿cuál es tu historia? Cuéntame qué. Y tú cuentas tu historia, lo que dice el pastor, ¿no? Y ahí tienes que llegar a Jesús. Porque si no llegas a Jesús, no lo has llevado a ningún lugar. A veces hablamos de evangelismo por amistad, pero realmente no sabemos cómo tornar en amistad en algo más. Y amistad 1 mes, 2 meses, 3 meses y nunca hablamos de Jesús. Porque Jesús es Jesús.
Es el Salvador. Y si no llegamos a Jesús, no hemos llegado al punto de salvación. Jesús es el Salvador, no mi testimonio. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo, recordándoles que o tarde o temprano, y ojalá que sea temprano, hay que llevarlos. ¿Sabes qué? Sin Jesús, en mi vida, yo sería un fracaso. Sin Jesús en mi vida, yo hubiera dejado a mi mujer. Sin Jesús en mi vida, yo hubiera pegado a mi niño y el perro. Es decir, no esperen demasiado para hablar de Jesús. Y verás que el mismo nombre es chocante para la persona. Pero es refrescante. Y les va a quedar en la mente, porque el nombre no es mágico, pero hay poder. Hay poder en Jesús. Bueno, sigo y después si hay tiempo... Bien, sigo. Ahora en España, la pregunta era cómo lo vemos desde afuera, ¿no? Hay una sensación de que si ustedes logran expandir la iglesia en España, que ustedes van a poder enseñar a todo el mundo, del mundo occidental, cómo se hace. El experimento del PIC de plantación de iglesias comunitarias, yo digo experimento porque estamos desarrollando, ¿no? Sobre la marcha. O sea, entendemos los puntos básicos, pero realmente para echarlo a andar como pensamos que puede ser, no lo hemos hecho, ¿no? Estamos en los primeros tentativos. Atentados. No es atentados. Tentativas. Atentado es matar a una persona. No es eso. Gracias. Gracias por ser tan comprensivos. Entonces la idea es esta. Estamos mirando a España porque en España ustedes están en la vanguardia de tomar un sistema, el sistema PIC, que ha funcionado muy bien en el Medio Oriente, en Asia y en África, y están mirando cómo adaptarlo al mundo occidental urbanizado, donde la vida es apurada, la gente no tiene tiempo, y donde tenemos ese problema de evangelismo que ya hablé, ¿no? El problema de evangelismo que yo creo que no sabemos llevar las personas a Jesús en nuestro mundo actual. Esto, bueno, y posiblemente una tercera cosa, y es utilizar el Internet. Cuando Pablo escribió la primera carta a los tesalonicenses, creemos que eso fue la primera vez que se utilizó un escrito, es decir, la tecnología. Pablo usó la tecnología para escribir sus epístolas y pensamos, bueno, yo pienso que Primera de Tesalonicenses fue la primera epístola que él escribió. Pero imagínate, Pablo está visitando X lugar, Y lugar, Z lugar, y él está con la mentalidad de que yo tengo que hacer presencia en estos lugares. Él es un misionero, yo tengo que estar. Entonces va a Berea, va a Tesaloniki, va a Filipos, va a Atenas, va a Corinto, y después se le prende el foco y dice, voy a usar la tecnología, voy a escribir una carta. Eso fue novedoso. Nadie lo había pensado antes. Un misionero puede escribir una carta. Así que él escribe primera epístola a los tesalonicenses y después muchas cartas más que tenemos como gran parte del Nuevo Testamento. Pero él utilizó la tecnología que había en su época.
Y yo les aseguro, si Pablo tenía el internet, él lo ocuparía a full. Los videos, el email, el WhatsApp, todo esto. Yo digo, no hemos siquiera empezado a entender las posibilidades del internet. Ahora, yo tengo una pelea con mi hijo. Mi hijo es pastor, 35 años. Tenía que verificar con la mamá. 35 años. Él es pastor de una iglesia en inglés y una iglesia en español en la ciudad de Tampa, Florida, Estados Unidos. Y yo abogo mucho por el uso del internet. Y él dice, sí papá, pero tiene sus límites. Porque él dice que hay algo cara a cara que no se puede perder, que no es un sustituto el internet, por sentarse en un círculo con un grupo de hermanos y decir, ¿cómo está tu alma? Y él dice que en el internet eso no se hace con autenticidad. Yo no sé, pero los dos estamos convencidos de que hay mucho más que se puede hacer utilizando los medios que tenemos a nuestra disposición. Y entonces para nosotros alcanzar nuestros países, hay estas modificaciones que tenemos que hacer al PIC, yo creo. Porque la gente anda apurada, no hay tiempo. La gente se aloca con su trabajo. ¿Y cómo podemos alcanzarlos con el amor de Dios, discipularlos, prepararlos para el ministerio? Ese es un desafío. Otro desafío para el método PIC es que utiliza las casas para las reuniones. Y en nuestras culturas, la casa es como un lugar sagrado. Bueno, no sé en España, en mi país, las personas no llegan a mi casa sin invitación. ¿Cómo es aquí? Se puede. Uno puede ir a un amigo y tocar la puerta y ya. ¿Prefieres una llamada? Sí. Sí. Para esconder la loza sucia, sí, yo también. Y la mayor parte de mi mundo, uno no puede visitar una casa sin ser invitado, y la gente es exigente reticente a invitar gente a su casa, y el PIC depende en casas abiertas. Así que yo creo que es algo que se tiene que conversar. Si un método a base de cultos en casa, si es efectivo. Y si no, hay que buscar una alternativa. O los cafés, o lugares públicos. Estábamos en Brasil en el mes de agosto. Mañana vamos a Brasil de nuevo, pero en el mes de agosto estuvimos en Brasilia, capital de Brasil. Y andando al aire libre por la noche, dimos con un grupo de 300 jóvenes en un parque, alabando a Cristo, sin micrófono, porque la policía no permite micrófono, porque no tenían permiso. Pero cada martes ellos se reúnen en un lugar público, como digo, 300 jóvenes, escuchando al predicador y cantando, y en un lugar público. Sí. En una estación de metro. ¿Te vienes acá? Porque aquí está el micrófono. Y como empezó con un joven, y luego dos, empezaron de orar, luego vinieron otros y a tal hora, y llegó tantos jóvenes que por fin les decían que ya no podían juntarse en la estación. Y era
tan lindo. Entonces salieron al lado de la estación en una plaza abierta y, por ejemplo, todos así, tan juntos, amontonados, pero quietos para poder escuchar. Y ya se pasó el número de 300 y aún antes de que un muchacho compartiera algo, se dieron cuenta de una necesidad de una muchacha y se vino con su amiga y oraron por ella. O sea, ni esperaban terminar el estudio, era muy conmovedor. Y pasó en otro sitio también. Sí. La idea es que tenemos que buscar otros lugares. Si las casas no se abren, no vamos a alcanzar España alquilando salones. Y me voy a sentar. Pero lo lindo es que Dios se está moviendo. Me gusta compartir el micrófono. Y de no ponerle límite. En mi vida no hay nada más lindo que participar con Jesús en lo que Él está haciendo. Y aún pensando en sus bebés, el Señor tomó mucho cuidado en formarlos, en estarlo formando, desarrollando. Y cada uno de nosotros, yo pienso que ni imaginamos cómo el Señor quiere utilizar nuestra vida, los dones, la habilidad, y nuestros planes quedan tan cortos en comparación con lo que Él nos tiene. Así que de mover, el Espíritu está moviendo. Sí. Y es cuestión, muchas veces, tal vez el primer paso nos incomoda un poco, pero de ver que el Señor añade su parte y crece algo grande de un detalle, es la alegría de mi vida mayor. Yo sé que todos nosotros. Gracias, Ivonne. ¿De qué estábamos hablando? Ya perdí el hilo. Sí, lugares. Bueno, antes de ver más comentario, voy a mencionar una cosa más. Sí, ¿cómo dice? Dice, ¿por qué es tan difícil el crecimiento en estos países desarrollados? Por ejemplo, hay una chica que creo que vive en Canadá, si no me equivoco. Sí. Dice, y aquí con este frío los padres en un buen lugar y siempre se pide cita para vernos. Dice, ¿qué consejo puede dar? No sé si escucharon la pregunta. La pregunta es, ¿por qué tan difícil el crecimiento en nuestros lugares? Sí, en los países desarrollados. Bueno, como ya mencionamos, una cosa es, la culpa es nuestra, de que posiblemente no sabemos cuál es el lenguaje que se debe usar para ministrar a las personas actuales. Otro es lo que ya mencioné, de que tenemos un concepto de que el Evangelio es que la gente necesitada, pobre, necesita el Evangelio, y el rico, ¿qué le voy a decir? Tiene 2 coches, tiene casa grande. ¿Qué le voy a decir? ¿Qué le voy a ofrecer? Porque nosotros estamos en la equivocación del evangelio de la prosperidad, pensando que tiene que ver con prosperidad. Pero otra cosa que yo diría es que a veces nosotros no creemos en Dios. Siendo cristianos, hemos hecho de Dios como un chupón de bebé, algo que nos apacigua un poco, pero realmente no creemos que Dios es ese Dios de todo poder. El crecimiento en la China de la iglesia se ha hecho a base de los milagros. Entonces, la adaptación de PIC en China, mejor dicho, PIC salió de la China, pero la forma que ellos lo utilizan allá es que ellos buscan la persona de paz, ¿no? Y entonces preguntan a la persona de paz, la persona receptiva, le preguntan, ¿habrá un enfermo en tu casa?
sin hacer amistad, ¿no? No, habrá un enfermo en tu casa y ellos dicen, pues sí, mi tío está enfermo, ¿podemos ir y orar por tu tío? Sí, adelante. Y entonces el misionero va con Paco y con el tío, pero antes de orar, él dice, vamos a juntar toda la familia. Y se junta la familia y entonces el misionero explica, mire, vamos a orar para que Dios sane al tío. Y cuando el tío se sana, vamos a recordar que hay un Dios dispuesto a ser tu Dios. Vamos a orar. Y entonces ellos oran. Y el tío se sana y todo el mundo queda convencido. Eso es, por eso digo, a veces nosotros no confiamos en Dios. Yo no tendría problema con este método, porque yo creo que Dios sana. Y yo oro por la gente para que Dios sane. Ahora, no es que es magia. No es magia en que si yo oro, Dios tiene que sanar. Dios es Dios, Él hace lo que Él quiere hacer, ¿cierto? Pero yo oro en fe y si Dios sana al tío, entonces tenemos entrada a la casa. Y si no, pues no. Pero este es problema de Dios, no es mi problema. Mi responsabilidad es orar en fe. No les estoy diciendo que tienen que usar este método de los chinos, pero digo, es interesante que la iglesia ya ha crecido en forma fenomenal. Yo creo que a veces nosotros del mundo occidental somos demasiado racionalistas y queremos explicar todo. Sí, bueno. En China, por ejemplo, dicen cuando le preguntan cómo es que están creciendo, ellos dicen es porque Jesús es Señor. Y al decir que Jesús es Señor o el Señor es Señor, quiere decir si Él indica que oremos para que se sanen, oramos, o sea, nos sometemos, o si Él dice otra cosa, estamos muy atentos a su voz. Hemos visto, seguramente como ustedes, hemos visto a Dios sanar a mucha gente, ¿no? Y la diferencia de los chinos, ellos oran por las personas antes de, o sea, como punta de entrada, como puerta de entrada para la casa, que yo encuentro interesante. En nuestro mundo, yo creo que funcionaría, porque la gente que nos rodea no cree en la sanidad divina. Ellos no creen, porque no creen en Dios. O si creen muy escondido en su vida, tienen una creencia. Pero si nos permiten orar por un enfermo, posiblemente sería una forma. Bueno, ¿algún otro comentario o pregunta? La esperanza que tenemos, perdón. Ok, la esperanza que tenemos es que ustedes como punta de lanza aquí en España, porque están un poco más adelantados que otros países occidentales en la implementación de plantación de iglesias comunitarias. Así que ustedes, los ojos nuestros están fijados en ustedes. No se cansen. Yo creo que hay mucho fruto, pero no se me vayan a cansar. En la República Dominicana, una isla del Caribe, en la República Dominicana, los primeros misioneros metodistas libres fueron como en 1891, por ahí, a la República Dominicana. Claro que había la iglesia católica, estaba en la isla, pero no había ninguna iglesia evangélica en ese tiempo. La metodista libre fue la primera misión que fue al interior de la República Dominicana.
Y el primer misionero fue un estadounidense de apellido Mills. Fue juntamente con su esposa. No era pastor, era los que trabajan en la farmacia, farmacéutico. Era farmacéutico, mas sintió el llamado de Dios, lleva a su mujer y van a República Dominicana. Están ahí 7 años y no hay ningún convertido. 7 años, nada de fruto. Ministrando, predicando, ayudando a la gente y nada. 7 años, imagínate. ¿En qué año vuelves tú a los Estados Unidos? Si tú eres Samuel Mills. Después de 1 año y no hay fruto, ¿vuelves? 2 años, dices, no, mujer, no era aquí. 3 años, 4 años. Imagínate, 5 años y no hay nadie. Yo creo que yo tiro la toalla. 6 años, él está ahí 7 años hasta tener su primer convertido. Y la semana pasada estábamos en Filipinas, Islas Filipinas, con el obispo de la Iglesia Metodista Libre en República Dominicana. Y ellos tienen ahora como 30,000 miembros. De 0 a 30,000. Porque Samuel Mills no tiró la toalla después de 6 años, sino que siguió el 7º año. Y hubo el primer convertido y de ahí, y vámonos recio. Y ahora hay como digo, hay como 30,000 metodistas libres en esa isla. Así que yo opino que ustedes no pueden entender la importancia de lo que están haciendo. Porque nadie en el reino de Dios realmente entiende la importancia de lo que hace. Porque Dios toma la cosa más, para nosotros, menos significativo y Él lo hace grande. Ivonne. Iba a comentar, yo pienso que empieza con una desesperación para amar a la persona. Una compasión que no te deja. Y uno, por ejemplo, eso pasa en nuestra vecindad. Ivonne está diciendo para los que nos miren que todo empieza con amor para con las personas. Yo creo que uno, delante del Señor, tirado ahí, postrado ahí, Señor, tú me tienes aquí. Señor, por favor, muéstrame hoy. Y hemos experimentado, yo creo que tú también, hemos experimentado que Dios o cruza el camino o trae a la persona en la manera más. Pero todo depende en ese clamor, ¿no? Sí. El corazón quebrantado del misionero. Bueno, yo creo que el tiempo se nos ha acabado. Estoy mirando el reloj y no sé si hay algún comentario para terminar o estamos bien. ¿Oramos? Bueno, vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias que tú nos has considerado dignos de participar contigo en esa gran tarea. No quisiéramos hacer otra cosa. A veces se nos aparece como más ligera otro estilo de vida, otro rubro en la vida, pero realmente, Señor, lo que queremos hacer es servirte. Te encontramos como el autor de la vida. Te encontramos como la única razón de vivir. Así que nos recordamos en esta noche el por qué somos mensajeros de ti. Porque tú nos has resuelto todas las incógnitas de la vida. Tú nos has cambiado, nos has transformado, nos has llenado de amor. Donde antes éramos renegados y enojados, y tú nos has hecho dulces. Así que te damos gracias, Señor. Y pedimos tu ayuda para ser un pueblo misionero, un pueblo mensajero, un pueblo que lleva mensaje de buenas nuevas.
Así que te pido tu bendición sobre mis hermanos, que nos agilizas en el trabajo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Dios los bendiga.